galdosiano de vocación, de reflexión y de investigación desde el principio de su carrera profesional. El profesor Pérez García José Miguel es licenciado en Filosofía y Letras, doctor en Historia por la Universidad de La Laguna, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. A lo largo de su carrera ha dirigido muchas tesis doctorales, que no voy a decir ahí, y también tesis de licenciatura. Es especialista en Historia Social y Política Contemporánea y en Historia de Canarias. Dirigió las 9 ediciones de los cursos de Historia Política Contemporánea de España que se celebraron en la Casa Museo León y Castillo, y ha intervenido en jornadas de historia contemporánea a lo largo de toda nuestra geografía y fuera de ella, porque recuerdo además una coincidencia feliz en la Universidad de París 8, donde él estaba hablando de historia del 19, relacionada en aquel momento, bueno, con Galdós también, y yo de lo que era aquella literatura del 19, y compartimos en París 8 6 meses de docencia gratificante, ¿verdad, Miguel? Éramos todos jóvenes felices, indocumentados, y entonces no solo pasamos bien, sino aprendimos mucho. Bien. Es miembro, José Miguel, de los comités científicos de los coloquios de historia canarioamericana y de los congresos galdosianos también. José Miguel es además miembro de la Academia Canaria de la Historia, directivo de las fundaciones Pérez Galdós y Juan Negrín y del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados de Las Palmas. En el 2003, porque José Miguel tiene su faceta política, encabezó la candidatura al Cabildo de Gran Canaria por el PSOE. A finales del 2003 fue elegido secretario insular del PSOE en Gran Canaria y reelegido en el 2004. Fue consejero del Cabildo de Gran Canaria entre los años 2003 y 2007 y llegó a ser presidente del Cabildo de Gran Canaria en la legislatura que empezó en 2007. Desde el 20 de marzo de 2010 es secretario del PSOE de Gran Canaria. Fue candidato del PSOE a la presidencia del gobierno canario en los comicios de 2011 y a raíz de un pacto, esos pactos que hacen los políticos, más o menos interesantes y buenos, entró a formar parte del gobierno de Canarias como vicepresidente y como consejero de Educación. Entre sus libros publicados destaco ahora Canarias de los Cabildos de la División Provincial para dejar atrás el siglo XX, el parlamentarismo español durante el sexenio democrático, el archipiélago canario entre 2 siglos, la frontera sur del Atlántico Europeo, Pérez Galdós y León y Castillo, que fue un artículo de su congreso 11 o 9, 11 me parece. Y bueno, forma parte conmigo de la edición de Galdós en el Vértice, la edición que recoge a todos los prólogos que la colección Arte, Naturaleza y Verdad reunió en un libro, y que yo, bueno, colaboré con él. Él fue el de la idea, José Miguel, ¿verdad? Lo que pasa es que me pinchó a mí y luego yo trabajé más, ¿verdad, José Miguel? Si el momento histórico de un escritor debe ser tenido en cuenta siempre para conocer la escritura galdosiana, la historia, como los hechos, un conjunto de hechos políticos, sociales, económicos, culturales, no puede ser obviada como en el creador Galdós, que no solo se involucró en ella personalmente, sino que hizo de su conocimiento y difusión herramienta útil y atractiva en muchos de sus textos. Así lo hemos entendido en los congresos galdosianos desde su primera edición, porque nunca ha faltado un historiador en los congresos galdosianos a lo largo de nuestra historia. Yo me entretuve en buscar y creo que el primer que estuvo por aquí fue don Antonio Romeu de Armas, un escritor pues desaparecido hace mucho tiempo, una figura importantísima en la historiografía canaria y del mundo, y también en el mundo galdosiano, puesto que empezó con sus artículos y sus trabajos sobre Galdós. Fue el primero que abordó el tema de Galdós y su editor, ¿verdad? Y Miguel de la Cámara, y bueno, Antonio Romeu. El segundo vino don Salvador de Madariaga, y luego hemos tenido por aquí a Antonio Betancourt, a Manuel Duñón de Lara, a José Manuel Congueta-Livio, a Ángel Bagamonde, a José Álvarez Junco, a Manuel Moreno Martínez. Fíjense que tal vez se me escapa alguno, porque a veces
las memorias de los congresos no se hacen del todo completas y lo que no se publica no aparece, porque yo estoy segura que no ha faltado un congreso sin un historiador. En este tenemos a José Miguel Pérez García, que va a hablarnos de los primeros años del siglo XX, que conocieron a un Galdós más implicado que nunca en la historia de su tiempo, mientras la restauración española caminaba con sus crisis a cuestas. El profesor Pérez García tiene la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias, Yolanda, por esta presentación. Y desde luego es un honor poder estar aquí para impartir esta conferencia que, en mi opinión, es imprescindible en mi conferencia y en el tema de Yolanda para poder conocer a fondo la obra y la personalidad de Don Benito. ¿Así se oye bien? Sí. Vale. Lo que voy a hacer es resumir lo que en un tiempo tan largo, que va desde los inicios de la vida de Don Benito hasta el final, supone su compromiso político en las instituciones. Y cuando hablo de las instituciones hablo del Congreso de Diputados, que es donde él plasma de entrada este compromiso institucional. Evidentemente no solo ocurre este compromiso en la vertiente institucional, pero bueno, de alguna manera hay que acotar las cosas. Y por tanto el propósito de esta intervención se centra en explicar cuáles fueron los momentos en que Galdós tuvo en esa política institucional, desde su primera experiencia como diputado por Guayama, el distrito de Guayama, en Puerto Rico, hasta el momento final en que pasa a las filas de la Conjunción Republicano-Socialista, y por tanto trataremos de explicar sus decisiones para intervenir como representante en la Cámara Legislativa dentro del contexto histórico que rodeó a cada una de ellas. Lo haré además con ejemplos, porque a veces con ejemplitos concretos, al menos a mí me sirve para aclarar más lo que quiero manifestar. Cabe distinguir que si en la primera ocasión Galdós lo hace como representante en pleno régimen de la restauración borbónica, es decir, lo que tradicionalmente se llama el régimen de la restauración o del dominio de la oligarquía y caciquismo, en la legislatura en que intervendrá posteriormente, las motivaciones desde nuestro punto de vista serán diferentes, aunque algunas prácticas para obtener el escaño se parezcan mucho a las que venían funcionando desde hacía muchas décadas, como luego podemos comprobar. Pese a ello, podemos decir que un intelectual, un escritor que había alcanzado la cumbre de las letras hispanas, que además tenía ya una edad avanzada y que se veía afectado por determinados achaques de salud, tuvo la entereza de participar de nuevo en la vida política española, arriesgando para su propia vida lo que significaba entrar en un compromiso de tal dedicación. De tal dedicación quiere decir que cualquier persona que se dedique a la vida política está sometida a toda una serie de riesgos que lógicamente pueden terminar afectando a todo lo que representa esta persona. Pero esta persona, en el caso concreto de Galdós, era ya un hombre muy maduro y un hombre que había alcanzado la cima como no solo escritor, sino también como autor de iniciativas intelectuales, distintas iniciativas intelectuales, y por tanto era una persona muy relevante.
Vamos a seguir un esquema de 4 puntos en los que voy a intentar tratar un primero, que es el régimen político en el que vive Galdós desde que nace hasta los años 60 del siglo XIX. En ese sentido, no es que Galdós estuviera implicado en la política, pero sí es simplemente cómo se va configurando una visión, una mentalidad o unas mentalidades a partir de este tipo de régimen. Lo haré también como un ejemplo. Y luego veremos los distintos momentos de mayor intensidad política para Galdós, como fueron los años del sexenio democrático, 1868-1874, la participación de Galdós en las Cortes de la Restauración y también su ya etapa republicana que tendrá en los últimos años de su vida. Pretende también esta conferencia ser un cierto estímulo para la investigación pendiente en uno de los terrenos menos tratados del quehacer galdosiano, así como una tarea que nos permitirá ir a la búsqueda de la decisiva importancia que posee para la obra de Galdós el perfil de sus pensamientos y de sus acciones políticas. Sobre esto último, Hermann Guillón ha resaltado que el Galdós político constituye un aspecto esencial de su dimensión social. En su biografía, en su libro sobre la biografía de Galdós, y con respecto a las causas del menor interés por la tarea pendiente de escudriñar de su faceta política, Guillón lo explica de la siguiente manera. Diré que la actividad de Galdós en este terreno es uno de los secretos mejor guardados en la caja fuerte del ensayo español. Solo se explica porque las relaciones entre los intelectuales y la política es un campo de minas, especialmente para los escritores que siguieron la tradición modernista, digamos, en la rúbrica del arte por el arte. Se toparon las narices ante la sociedad en la que vivían, precisamente los mimados por la prensa progresista del siglo XX. Bien, efectivamente quiero dejar sentado que esta dimensión política es esencial para comprender todo lo demás que reúne la biografía galdosiana. Y por otra parte, habrá que ver, y coincido aquí también con el profesor Guillón, cómo la actividad en este terreno está más disminuida o es más corta que la producción de investigadora que se ha hecho en otros aspectos de la obra o de la vida de Galdós. En cuanto a nace Galdós, hacía menos de una década que el régimen político español transitaba hacia el liberalismo. Un liberalismo salido de alianzas entre grupos sociales cuyos intereses terminaron por confluir en esos años iniciales de la vida de don Benito. Esos años representan en la historia de España un momento crucial. Será la fase en que los intereses dinásticos, los de la nobleza y los de importantes sectores de la burguesía, confluyan para producir un cambio político que implicará la implantación de un nuevo régimen, distinto al régimen absolutista, pero un nuevo régimen que denominamos régimen liberal y que estará plagado de arcaísmos que terminan por disminuir considerablemente los efectos de ese cambio. Voy a poner un ejemplo que nos da idea de las mentalidades que estaban detrás de los principios de este primer liberalismo español
español que se produce tras la desaparición de Fernando VII, que irá en contra del propio origen del régimen liberal que trajeron las Cortes de Cádiz y que mantiene una serie de ideas, de principios y de intereses que, aunque no sean únicos de España, sí desde luego lastraron considerablemente todo el siglo XIX español y parte del siglo XX. Vamos a ver un ejemplo que extraigo del diario de sesiones de las Cortes del Estamento de Procuradores en 1836, y en el que se refleja hasta qué punto estaban dispuestos los sectores antes mencionados, es decir, la monarquía, la nobleza, amplios sectores de la burguesía, estaban dispuestos en el control del poder que debería emanar de la participación política. Con motivo de dicho debate, se estaba debatiendo una nueva ley electoral, la de 1836. Hay un procurador, apellidado Quintana, cuyas palabras no tienen desperdicio. Decía: es constante que la hacienda pública no solo es el sostén del orden y resorte y nervio de la seguridad y defensa de los estados, sino también el principio de vida que da acción y movimiento a toda su máquina. Esta es la ley que a todos vigoriza y de la cual todas las otras dependen. Y de esta ley ningún ciudadano puede evadirse sin que le baste para ello, y como en las otras, sus buenas obras y su exacto cumplimiento. Por el contrario, cuanto más benemérito se hace el individuo de la patria por su inteligencia, laboriosidad, aplicación y demás virtudes cívicas, entre ellas el pagar impuestos, tanto más gravita sobre el individuo el peso de estas atribuciones, es decir, más responsabilidad tiene con respecto al Estado o a la patria. Es interesante esta reflexión porque lo que está haciendo este autor es argumentar cuál es la base de la participación política que en la mayor parte del siglo XIX se implanta. Como sabemos, no será la participación que las Cortes de Cádiz habían previsto en la Constitución de 1802, una participación que se centraba fundamentalmente en que los hombres podían votar a partir de cierta edad, sin distinción de riqueza, de ideas, etc. Estos fundamentos nuevos para traer un sufragio reservado exclusivamente a determinados grupos sociales tienen argumentos como los que estamos viendo. Incluso dirá: es constante que la hacienda pública no es otra cosa sino el acervo y depósito común de las respectivas cuotas de los contribuyentes, y parece, en el orden de justicia, que sean solo llamados a invertirlo aquellos que las han dado, y muy ajeno y duro de razón el que otros sin interés vengan a dilapidarla. ¿Quiénes son los que no tienen interés? Los que no tienen riqueza. Es decir, quien no tiene interés en la hacienda pública, que es el sostén del Estado, porque no aporta dinero a partir de una determinada cantidad a la hacienda pública, puede tener algún tipo de responsabilidad, algún tipo de derecho a participar en las decisiones que emanan de ese régimen político. Evidentemente, él dice que no. Y fíjense hasta qué punto dice que no. Me salto el seguir argumentando lo de la hacienda. Como consecuencia de estos principios, el legislador, es decir, este procurador, llega a una curiosa conclusión
relativa a quién debe participar o no en los procesos electorales. Dice, y en efecto, si siguiéramos la doctrina que impugnamos, es decir, era contrario al sufragio universal, por supuesto siempre masculino, nos veríamos obligados por los contrarios a abrir las puertas de la representación nacional a los muchachos, a las mujeres, a la par que a los decrépitos y paralíticos, lo que formaría un contraste bizarro y diversión no poca en que tomarían parte los menos chistosos y festivos, y no llegándose a hacer la distinción conveniente entre el derecho y su uso, que como natural es de la legislación de todos los países, no sé cómo podríamos rechazar a los fatuos, a los locos y, en fin, a los impedidos de toda especie. De la incluida a todos estos sectores, un poquito exagerado, pero este era, digamos, el basamento de la explicación que estos legisladores van a construir este sistema de representación que domina la mayor parte del siglo XIX. Como fue característico en la mayor parte de los países europeos, las restricciones a la participación política dominaron en ellos. Si recordamos lo ocurrido en todo el siglo XIX español, la mayor parte de sus años transcurrieron con ese tipo de participación que denominamos censitaria o restringida. Solo en momentos muy concretos, muy limitados, y además con muchas limitaciones, por ejemplo la exclusión de las mujeres de la participación política. Recordemos que habría que esperar hasta los años de la República para lograr el derecho al voto femenino. En la inmensa mayoría de los comicios sobresale la escasa proporción de personas que aparecían en los censos de mayores contribuyentes y por tanto en los censos de quienes podrían votar. Si los comparamos en proporción a la población total, nos podemos quedar en el 1%, en el 2% y como mucho en el 5%. Hablo de elecciones locales o de elecciones generales. Hasta 1890 no se aprobó el sufragio universal masculino. Por tanto, en este mundo nace Galdós, transita su primera infancia, sus años juveniles y digamos que aparece en Madrid en los momentos en que este tipo de soluciones políticas han entrado en crisis, están entrando en crisis. Ya en Madrid, durante la primera etapa de su vida adulta, don Benito entrará en contacto con representantes de otras ideas, sobre todo aquellos que optaban por la democratización política, y conocerá episodios que marcarán de forma muy relevante su vida y su obra. La llegada del sexenio democrático, que antes comentaba, 1868, la revolución del 68, incluye este sexenio el régimen de la monarquía democrática de Mario I y la Primera República. Supone para Galdós una etapa llena de ilusión por aquel cambio político, y así lo plasma en los episodios de los tristes destinos o en el de la Primera República. Aspiraba a un cambio radical que no llegó luego a plasmarse. Galdós fue exigente con ello desde el primer momento, como podemos comprobar. El 19 de febrero de 1869, con motivo del acto de apertura de las Cortes Constituyentes, que siguieron al pronunciamiento llamado de la Gloriosa en 1868, en el periódico donde escribía Galdós, las crónicas parlamentarias de entonces, publicó una crítica acerada, cuestionando la forma en que se producía tal apertura. Afirmaba que los diputados que lo han consentido,
que han consentido la clase de apertura, la forma en que se produjo esa apertura, han empezado demostrando que son muy inferiores a la misión que traen y que no tienen conciencia verdadera de la grandeza de sus deberes. La razón de tal embate dialéctico provenía de no aceptar el hecho de que quien declaró abiertas las Cortes fue el presidente del gobierno provisional y no el diputado de mayor edad. Simple discrepancia protocolaria, en absoluto. Lo que se ponía en tela de juicio por parte de Galdós era el sometimiento ceremonial del poder legislativo al ejecutivo. Y eso, para los partidarios del nuevo cambio político, era inaceptable. Por eso concluía el artículo con un grave reproche a aquellos diputados. Representantes del país, desde el primer momento habéis quedado debajo del poder ejecutivo. Es una posición radical. Pasó desapercibida este acto que suponía el que el régimen que se estaba conformando y que en forma simbólica lo tenemos en la sesión de apertura del Congreso, quien abre el Congreso sea el presidente del gobierno y no gente que esté como representante en las Cortes. Para Galdós era fundamental empezar desde el principio con la división de poderes. Este texto nos da idea de la esperanza que tenían puesta algunos sectores que auspiciaban el cambio democrático tras la caída de Isabel II. Entre ellos se encontraba el propio Galdós. Incluso en los inicios de la Gloriosa, algunos sectores que habían controlado el poder local en las décadas anteriores aparecieron en los inicios de aquella como radicales demócratas. Un ejemplo significativo lo encontramos en el periódico que se editaba en Las Palmas y cuya titularidad respondía a la mayor parte de los sectores que habían estado gobernando en la etapa anterior y que ahora se habían pasado a la fila del liberalismo democrático. Y además obtuvieron una destacada representación en las elecciones del 69. Insertaban en las páginas de dicho periódico el siguiente párrafo, correspondiente a una carta que Víctor Hugo, por aquella fecha, había enviado a la reina desterrada, Isabel II. Le decía: soy, señora, una gran brecha que da paso no a vuestro Francisco, ni a Albacete ni a Guillenti, este arlequín mitad italiano, mitad español, mitad vencedor, mitad vencido, ni tampoco a vuestra conciencia. Es el progreso de España lo que ha pasado por ella. Bueno, es duro la expresión que utiliza, dada la biografía de doña Isabel y sus relaciones múltiples. Pero jugando con esto, Víctor Hugo le explica lo que significa el cambio que la lleva al destino. El desenlace de aquella experiencia, con el fracaso tanto de la monarquía democrática como de la Primera República, llevaría a Galdós a una profunda decepción. La frustración final de aquella experiencia democrática y su sustitución por el régimen de la Restauración, o su correspondiente vuelta atrás del proceso modernizador y reformista, no puede obviar, sin embargo, la significación y el alcance de lo emprendido en aquella etapa del 19 en España. Podría darle una relación de cuáles fueron los logros del sexenio, pese al fracaso final. Simplemente les citaré algunos de ellos. Un balance apresurado de cuantas iniciativas surgieron nos lo podría ejemplificar un resumen apretado de lo que se realizó, aunque no todo llegaría a buen puerto, o asimismo las derogaciones a las que se procedería en el régimen que le sucedió. Es decir, en el régimen de la Restauración fueron anuladas buena parte de los avances que se habían dado en las Cortes anteriores.
se desplegó una extensa y muy notable obra legislativa, a la cabeza de la cual se situó una nueva constitución, la de 1869. Esa constitución, su texto, se encontraba entre los mejores de su época en Europa y contenía una amplia relación de derechos individuales, la libertad religiosa, la libertad de asociación, de reunión y de prensa, la ampliación de la participación del Ministerio de Figueroa con un programa de transformaciones para promover la industrialización y potenciar las instituciones propias de la sociedad abierta al sufragio universal masculino, el principio democrático y representativo para la soberanía nacional o la separación de poderes. Podía seguir citando otras muchas decisiones, como por ejemplo fue la aparición del matrimonio civil, la reforma de la administración provincial y municipal, la reforma en la legislación de orden público, el registro civil, en fin, etcétera, etcétera, etcétera. Hubo también importantes cambios en el terreno económico y en el terreno cultural. Rafael Serrano ha resumido cómo se cubrieron estos ámbitos tan variados. Si tomamos el paso del romanticismo al realismo, que en literatura alcanza representantes como el propio Galdós, Clarín o Emilia Pardo Bazán, ahí también encontramos cómo se produce la entrada del renovado pensamiento científico con el positivismo, la asimilación del darwinismo y el evolucionismo, que sería vital para el posterior desarrollo de la ciencia y la pléyade de sus exponentes en la posterior Edad de Plata. Es notable también la influencia del krausismo por la importancia que dejó en los terrenos educativos y la mayor apertura a las culturas extranjeras para superar el predominio casticista. Todo un legado, en definitiva, que puede darnos una somera idea del significado de aquellos años singulares en la historia de España. Sin duda, esta etapa, que se inicia ya en plena madurez del escritor canario, constituye un centro de interés notable para la investigación. Fueron casi los últimos años de la vida de Galdós los que le llevaron a una dedicación política e institucional más intensa que toda su trayectoria anterior. Me estoy refiriendo a la última parte, a la parte en la que Galdós cambia sus ideas, deja atrás sus pensamientos tradicionales y se pasa a la fila del republicanismo y del socialismo. Antes de eso, la primera experiencia institucional de Galdós se produce en el año 1886, plena etapa de la Restauración. Será la etapa en que gobierne el Partido Liberal de Sagasta, quien llega a llamar a Galdós a entrevistarse con él para convencerle de lo idóneo que sería su presencia en el Congreso de Diputados. Galdós, como sabemos, saldrá diputado cunero por el distrito de Puerto Rico. Un Galdós al que nunca le había gustado el cunerismo, el denominado cunerismo, que simplemente el hecho de que un diputado que no vive, que no pertenece a un determinado distrito electoral, se presenta, y puede salir incluso como representante de ese distrito. Esto fue generalizado en todo el siglo XIX, ¿no? Luego veremos algún ejemplo de esto. Aunque se ha destacado principalmente que la tarea de Galdós se centraba en la curiosidad por conocer desde dentro la práctica política que emanaba de la institución parlamentaria, Yolanda Ercilla ha resaltado también los pormenores de sus trabajos, más allá de la mera contemplación de lo que en aquella Cámara sucedía. Es decir, en la biografía que ha escrito Yolanda Ercilla se plantea que Galdós no fue solo de mirón
a aquellas cortes, sino que desplegó una actividad, independientemente de su actividad literaria, desplegó una actividad política que tuvo relación no solamente con el distrito que representaba, sino incluso con territorios ultramarinos, americanos o filipinos. Fue una legislatura completa en la que Galdós inició, por ejemplo, una de las obras más relevantes de la literatura española contemporánea, Fortunata y Jacinta. La experiencia en la Cámara de Diputados contribuyó sin duda alguna a la comprensión de diferentes aspectos que se reflejarán en esa extraordinaria obra. Galdós republicano. Sin duda alguna, esta etapa que se inicia en plena madurez del escritor canario, como antes decía, constituye un centro de interés muy notable para la investigación. Fueron casi los últimos años de la vida de Galdós los que le llevaron a una dedicación política e institucional más intensa que en toda su anterior trayectoria. Algunos autores han explicado esta dedicación política de Galdós aludiendo precisamente al hecho de que fue motivada por los avatares de la senilidad. Curiosa tesis que desmiente el caudal de fuente que dejó escrita la pluma de don Benito y también los hechos en los que se implicó. Hay una pregunta que debe ser todavía contestada con mayor profusión de datos, a la que antes me refería. Se trata de explicar cómo una personalidad tan relevante en el conjunto de la literatura española, con un prestigio extraordinario por las características que gran parte del pueblo advertía en la personalidad del propio escritor, cómo todo este prestigio fue capaz de ponerse en riesgo, y todo ello por un cambio que se produjo tanto en las ideas como en las actuaciones en las que intervino Galdós, sobre todo a partir de 1907. Podemos decir incluso, y algunos autores así lo consideran, que esta inquietud de Galdós se produce ya desde principios del siglo XX, es decir, y sobre todo después de su experiencia con lo ocurrido en la representación de Electra en 1901. Galdós, como sabemos, se quedó bastante impactado, por no decir otra palabra, de lo acontecido en aquella representación y del significado que para determinados sectores de la España vetusta produjo Electra. Pero realmente podemos decir que es a partir de 1907 cuando participa apoyando determinadas soluciones políticas, por ejemplo las del partido de Melquiades Álvarez, un partido reformista, del que luego oportunamente sabrá salirse cuando este partido decida implicarse en soluciones monárquicas, aunque estaba participando en la Convención Republicana. A mí me parece que es un tema que jóvenes investigadores deberían explorar. Encontrarán o no más datos de los que ya sabemos, pero merece la pena seguir profundizando en los discursos, en los mítines, en las intervenciones parlamentarias, y más que en las intervenciones parlamentarias, que no fueron muchas, en los escritos y en las correcciones que Galdós efectuó como parlamentario para sus propios grupos, es decir, para los grupos del republicanismo español en aquel momento. Es un interrogante que, a mi modo de ver, nos puede servir de guía desde la que deben construirse las hipótesis de la investigación pendiente aún de llevar a cabo. Hay diferentes autores, empezando por Víctor Fuentes, Verónica Lintaque o mucho antes Interhauser o Berkovich, estos últimos con tesis muy distintas
a los dos citados en primer término, que han expuesto sus respectivas concepciones de esta etapa republicana de Galdós, es decir, no es una etapa poco tratada. También se recoge en la biografía reciente del profesor Cánovas Sánchez, el cito de orden de comunicación, de la profesora de Garantilla y del profesor Guillón. También se recogen algunos aspectos relacionados a esta cuestión. Y hay además una playa de autores que, participando incluso en los coloquios, en los congresos galdosianos, han intentado responder a estas cuestiones. Pero a mi modo de ver, aquel interrogante queda todavía muy abierto a la relación. El pasado siglo, bien explicado por el propio Galdós en muy distintas fuentes, debe aún explicar el profuso haz que une ideas con hechos o con contradicciones, como los que se producen en su última elección en 1914. Galdós, sin ningún recato, pide a su amigo León y Castillo que intervenga con las viejas fórmulas para salir diputado por la circunscripción de Las Palmas. Esto lo comprobamos en la carta que escribe Galdós el 10 de febrero de 1914. León y Castillo lo hará moviendo los resortes propios de la Restauración. Y así se lo dice clarito en una carta en el mes siguiente, en marzo de 1914. ¿Fue la simple amistad la que posibilitó la obtención del escaño? ¿Existían otros factores que explican ese desenlace? En mi opinión, sí. No es una mera anécdota el que el escaño fuese adjudicado por quien designaba los escaños que tendrían que salir por esta circunscripción, y no es tampoco banal el que Galdós le pida a su amigo en 1914 lo siguiente: mi querido Fernando, aunque mi mala salud y la pérdida gradual de mi vista me piden descanso y alejamiento de la política, no he podido resistir el requerimiento cariñoso de nuestros paisanos que me han hecho el honor de invitarme a la candidatura por Las Palmas. Te agradezco vivamente tu intervención decisiva en este asunto y haga triunfante en mi candidatura. ¿Qué le responde León y Castillo? Mi querido Benito, nada tienes que agradecerme con motivo de tu elección de diputado. Desde el momento en que se presentó tu candidatura, era indiscutible. A mí me ha proporcionado una satisfacción porque encuentro contigo en los últimos años de la vida, como en los primeros, el calor de la tierra en que nací. Desde el restablecimiento deseo, el restablecimiento completo de su salud, etcétera, etcétera. Y no hace falta que me lo agradezca. Era el momento. ¿El momento de qué? De que León y Castillo, como había hecho en otras ocasiones, tuviese amigos políticos en todos los terrenos, en todas las organizaciones. Y este, que era amigo de su infancia, lógicamente iba a ser un buen amigo. ¿Quiere decir que fue un corrupto Galdós? En absoluto. Son razones de necesidad política, de un juego que se seguía practicando. Estamos todavía en la época de la monarquía, que prácticamente ya ha defraudado, como en el año 14, acuérdense ustedes de la legislación de la generación del 14. Por tanto, estas circunstancias nos ayudan a entender lo que, en mi opinión, la investigación tiene puertas por abrir. Y en estos coloquios, esas puertas, estoy seguro, que se van a seguir abriendo, no ahora solamente, sino en los próximos coloquios que durarán. Muchas gracias.
García, que me ha encantado su palabra y el reto que he dejado aquí para seguir investigando las causas que determinaron esa faceta última de Gandón, y mucho tiene que ver, también se hablaba con eso el otro día, de lo importante que fue también para la creación galdosiana y para el cambio de la creación galdosiana por los matices distintos de la creación galdosiana. Bueno, abrimos un coloquio breve, porque en un coloquio si alguien quiere preguntarle algo al profesor García o preguntar, pues aquí está. A ver. Nada, nos ha convencido a todos. Muchas gracias, José Miguel, por habernos acompañado.